Nos habíamos quedado ayer acabando la carta a los romanos en este recorrido no libro por libro y que hoy va a finalizar. Nos habíamos quedado ayer allí y empezábamos la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios se dice una cosa sobre Jesús que San Pablo va a repetir en Colosenses 1:18. Allí dice en Colosenses: Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia. Él es el comienzo, el primogénito de los muertos, para que pueda llegar a tener el primer lugar en todo. Y él, San Pablo, había escrito en 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su propio orden. Cristo las primicias, entonces, cuando venga aquellos que pertenecen a Cristo. En las cartas, por lo tanto, se nos presenta a Jesús como las primicias escatológicas, las primicias de lo que va a venir, la resurrección. Él es el primer resucitado. Todo lo que habíamos leído en el Antiguo Testamento acerca de ofrecer a Dios las primicias, pues bien, la segunda persona se ofrece como primicias al Padre. Y por lo tanto, todo ese espíritu de alegría, de entregar los primeros frutos a Dios que tenía el pueblo, lo trasladamos a Jesús respecto al Padre. La alegría de que Él ya ha resucitado, no está solo con su alma gozando de Dios Padre, no, está con su cuerpo. Y también María, y están en algún lugar felices, ocupan espacio. ¿Dónde estarán? La palabra de Dios no nos ha dicho nada. El paraíso definitivo va a estar sobre la tierra después del juicio final, pero Jesús no puede estar flotando en el vacío. Así que está en una islita, en algún lugar del universo, o Dios ha creado un planeta donde están, como en el Edén, María y Jesús. No lo sabemos, la Biblia no nos lo ha dicho. Pero esta segunda idea, después de darle vueltas, me parece muy bella. Un nuevo Edén, y están allí con todas las almas y con todos los ángeles, en un lugar paradisiaco. Porque desde luego no va a estar flotando en el vacío y tampoco puede estar invisible. Jesús, siempre se ha hablado de la segunda venida. La segunda venida. Se ha aparecido, pero la segunda venida, ya en cuerpo para quedarse en la tierra, ocurrirá al final. Con lo cual, este versículo que se dice así tan de pasada, Él es el primogénito de los muertos, para que así pueda estar en el primer lugar en todo, y después Cristo como las primicias, tiene más miga de lo que parece. Porque yo lo que entiendo al leer esto es que realmente sí, Él ya está gozando plenamente, como hombre, de lo que gozaremos todos los hombres después de la resurrección. A mí me complace mucho imaginarme eso, a Jesús con su cuerpo y a María al lado, y con todas las almas y los ángeles alrededor, en lugares paradisíacos, sí, de un planeta, ¿por qué no decirlo? La otra posibilidad es que haya como una isla en algún lugar del universo.
Incluso algunos teólogos, pero esto nunca ha sido fe de la Iglesia, no han descartado alguna otra alma que pudiera acompañarles. Pero San José, pero bueno, esto no es fe de la Iglesia, es opinión personal de algunos teólogos. Sea lo que sea, lo que es seguro es que ellos, ocupando un cuerpo, siendo primicias, los dos, aunque el primero fue Jesús, pero siendo primicias los dos, están en un lugar y a Dios no le cuesta ningún esfuerzo darles el mejor lugar. Bien, cerremos este capítulo que, aunque no sepamos, todos nos lo hemos preguntado, ¿dónde estará? Y después de años de decir no lo sé, ahora me he atrevido a decir, pues hombre, tal vez sea esto. En 2 Corintios 15:45 se dice un versículo muy profundo sobre Jesús. Así está escrito que el primer hombre, Adán, vino a ser un alma viviente, el último Adán, un espíritu que da vida. Aquí cita un versículo del Génesis, que dice que Adán llegó a ser un ser viviente. Pero aquí pone en la traducción al griego, porque estamos en una carta de San Pablo, un alma viviente. El primer Adán vino a ser un alma viviente. La palabra griega que usa es psique. Sí, tenía cuerpo, y justamente explicando el versículo anterior, lo que he explicado es que no somos ángeles, ni vamos a ser nunca ángeles. Tendremos cuerpo. E incluso aquellos que, como las religiosas, pues han sacrificado tantas cosas respecto al cuerpo, pues de comidas, de casas, pues tendrán la gloria y la recompensa adecuada. Pero al mismo tiempo que afirmamos eso, también, siguiendo este versículo, dice, el primer hombre, Adán, vino a ser un alma viviente. Lo importante es el alma. El cuerpo se puede destruir, no pasa nada, tendrá después otro cuerpo. El alma no se le puede dar una puñalada para que se desangre. No se puede partir con ninguna espada, ni con ninguna enfermedad material le puede afectar. El alma es indestructible, como todo lo espiritual. Como en las películas que van a coger un fantasma y la mano atraviesa, el alma es indestructible. Eso es lo importante. Y dice, el primer hombre, Adán, vino a ser un alma viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. Es curioso, no usa la misma palabra, no psique, usa la palabra neuma. ¿Por qué? Porque neuma, esa palabra es común con Dios. Dios es en griego un neuma, un espíritu. El último Adán fue un espíritu que da vida. Sí, tenía cuerpo, vimos el cuerpo, pero dentro estaba el espíritu que da vida. Unido a él estaba un espíritu que da vida. Lo que darían los hombres de nuestra época, ese mito que tenían algunos conquistadores en el siglo XVI, XVII, algo también, de la fuente de la eterna juventud. Pues Jesús da vida, es un espíritu que da vida, incluso al final también para el cuerpo. Y aquí en la tierra, mientras Él quiera. Aquí, como veis, nos dice otra cosa sobre Jesús. Jesús como neuma, espíritu que da vida.
Las cartas de San Pablo no solamente son consejos a las comunidades, cuestiones eclesiales o morales, no. Habla de teología y, como veis, también de Jesús. Y estoy solamente cogiendo versículos sueltos. Hay tantos versículos sobre Jesús en San Pablo, y en Pedro, y en Judas, Tadeo. Gálatas, otro ejemplo, 1:3. Este versículo es muy bonito. La gracia a vosotros y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así comienza San Pablo su carta. Fijaos que se menciona a los dos, Padre e Hijo. ¿Y qué es lo que se pide del Padre y del Hijo? La gracia y la paz. La paz que viene de la gracia. En Efesios, ya sabéis que Jesús había dicho, mientras estuvo sobre la tierra, yo soy la piedra angular. Pues bien, en Efesios 2, 20 al 22 dice, vosotros construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo mismo como piedra angular. Jesús simplemente dijo, la piedra angular que han despreciado ha llegado a ser, pero no se extendió. Pero aquí San Pablo sí, y continúa. En él toda la estructura es juntada, unida, insiste, lo duplica, juntada, unida, y crece. ¿En qué crece la Iglesia? Si somos piedras y crecemos todos juntos. Un edificio también crece mientras se va construyendo. ¿En qué crece? Y crece en un templo santo en el Señor. Fijaos cómo nos da unos pequeños datos más. Y continúa. En el cual, en Cristo, vosotros también estáis construidos juntos, espiritualmente, en una morada para Dios. Fijaos, Jesús solamente dijo eso, soy la piedra angular. Pero aquí se nos dice que estamos, sí, sobre esa piedra angular que a su vez sustenta y está sustentada por los apóstoles y los profetas. Se nos dice que formamos una estructura. Vosotros que estáis en los bancos, las religiosas que están aquí, yo, todos formamos una unidad. No somos almas que van como islas a Dios o como aves sueltas, no. Formamos una estructura. E insiste, unida, juntos. Me decía un joven que venía por aquí hace unos días, que él había descubierto a Dios y Dios le había llevado al Evangelio y había estado meditando el Evangelio, pero que empezó a venir aquí a misa y que descubrió una cosa que en los últimos años no había conocido. El que había sido llevado a Dios directamente, había descubierto la comunidad. La comunidad. Sí, Él es la piedra angular, pero para construir, no piedra angular y ya está, conmigo encima en todo caso, una estructura que crece en un templo santo en el Señor. Tenemos que formar eso. La Iglesia, fijaos las noticias, siempre se la presenta como si fuera una empresa, una multinacional. A veces, cuando se les critica a los políticos, la hacen parecer como un partido político. No. La Iglesia solo pretende ser, y lo es, un santo templo en el Señor. No un templo aquí y el Señor allá en los cielos. No, no.
Ese templo está en el Señor, porque el templo es Cristo y nosotros somos su cuerpo místico. No podemos decir que seamos santos ni perfectos, pero sí que podemos decir todos los que estamos aquí que somos su cuerpo místico. Somos parte de un cuerpo misterioso. Mysticum en latín es misterioso, en el cual vosotros estáis construidos juntos, espiritualmente. Cada uno está en su casa viviendo, pero espiritualmente hay una unión. Juntos espiritualmente estamos construidos para formar una morada para Dios. El Señor, recordad lo que he dicho tantas veces, el Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. ¿Qué es lo que quiere la Iglesia? Que se cumpla eso para cada persona, cada familia, cada nación. No tenemos otra pretensión. Dejamos las cosas políticas a los políticos, las riquezas a los ricos, la tecnología a los científicos. Si no tenemos ninguna pretensión por ese lado, solo queremos llegar a estar construidos como morada para Dios. Fijaos cómo una palabra que dice Jesús se extiende. Y ojo, paro aquí, San Pablo se extiende más. Por eso muchas veces cosas que se dicen en el Evangelio es como si florecieran en las cartas, como una vegetación que crece en las cartas, y sus raíces se hunden en los profetas. En Hebreos no me voy a extender porque ya he dedicado tantos sermones a Cristo como sumo sacerdote. La carta a los Hebreos no solo está unida al Evangelio, se puede presentar como un apéndice al Evangelio, sino que además está unida al Antiguo Testamento, como si fueran unas piezas que encajan perfectamente las tres. En Hebreos encajan formando una unidad el Antiguo Testamento, los escritos apostólicos y el Evangelio. Cristo sumo sacerdote. Pero a eso he dedicado infinidad de sermones ya, así que no me voy a extender. Las cartas de Pedro. 1 Pedro 5:4 se nos presenta a Jesús de esta manera. Y cuando el pastor jefe aparezca, ganaréis la corona de gloria que nunca desaparece. Jesús se había presentado como pastor, como buen pastor. Pero aquí añade Pedro, el que había puesto como pastor de los pastores de pastores, lo pone como pastor jefe. No hay un solo pastor, no. Hay un pastor jefe. He dicho que puso a Pedro como pastor de pastores. Bueno, me rectifico un poco. Casi es preferible presentar a Jesús como el pastor de todos los pastores de pastores y a Pedro como la cabeza de esos pastores de pastores. Es una cuestión de palabras, porque es verdad que cuando hay pastores de pastores, uno tiene una misión de ser el pastor de ellos. Dado que él no está visible, ha dejado a su vicario, que ejerce esa función. Pero es verdad que, para no alargar las palabras, pastor de pastores y pastor de es mejor decir que esa figura le pertenece a Cristo y que él es cabeza. Pero son formas de hablar, también Cristo es la cabeza de la Iglesia. Lo que queda claro aquí es que Jesús habló de que él era el pastor y Pedro dice el pastor jefe, como diciendo el párroco de esa iglesia es pastor y el otro sacerdote de ese pueblo es verdadero pastor. No hay solo uno. Y acabo ya esta serie de sermones con el Apocalipsis. Es un libro que nos habla mucho de Jesús de Nazaret,
pero nos lo presenta como Rey de Reyes. Jesús de Nazaret, Jesús era su nombre de pila, y Nazaret del pueblo, que era para identificar a las personas, se hacía así. Veíamos allí al hombre, Jesús de Nazaret, pero en el Apocalipsis se le presenta como Rey de Reyes. ¿Sí? Nos habla mucho de él el Apocalipsis y él mismo habla. Las palabras de Jesús no están solo en los 4 santos evangelios, también en el capítulo 1 del Apocalipsis Jesús va a dictar 7 cartas a San Juan, pero ya no son como el evangelio para todo el mundo. Dirás a la carta de Esmirna, dirás a la carta a la iglesia, de Filadelfia, dirás a la iglesia de Pérgamo. Aunque es verdad que Jesús quería que todos conociéramos esas 7 cartas, con lo cual, en el fondo, también son un mensaje para todo el mundo, para toda la iglesia. Allí se presenta en este último libro a Jesús bajo un aspecto. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él estaba al principio de todo, con lo cual lo sabe todo y lo ha organizado todo, y nos dice: yo voy a ser el final de todo. O sea, tened confianza, por mucho que avance la ciencia o por mucho que la sociedad se aleje de mí, yo estoy al final, aunque os quieran convencer de que esto se rige solo por cuestiones humanas. El alfa y la omega. Y acabo, entre tantas cosas, como ya hablé en otro sermón, del árbol de la vida, del río de agua viva que sale de él, me quería fijar en Apocalipsis 19, 16. Dice San Juan, al ver a Jesús, sobre su vestidura y sobre su muslo tenía un nombre escrito. Sobre su vestidura, porque a veces en los más importantes hay testimonios, tenían en sus vestiduras inscritos como inscripciones en otros hilos, con su nombre y otras cosas. Pero dice también en su muslo. Sobre esto hay muchas opiniones, ninguna ha llegado a satisfacer a todos. ¿Por qué dice en su muslo? Ninguna ha llegado a satisfacer y todos dan las opiniones muy provisionales. Tenía un nombre escrito. Fijaos atentos, porque es el nombre que lleva Jesús en el último libro de la Biblia. Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues nada más, que todos nosotros recordemos esto, Rey de Reyes, sobre todo ahora que vamos hacia la Eucaristía en esta liturgia, hacia el pan consagrado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tendremos aquí para nosotros, en este pequeño grupo, para que le podamos hablar, para que podamos cenar con Él.